El Grupo Maritano es un grupo especializado en la restauración. Tenemos varias marcas internacionales como Showway, que la tenemos desde hace 20 años. Actualmente tenemos 72 restaurantes y también tenemos una distribuidora y tenemos una inmobiliaria. Bueno, antes de implementar el CRM teníamos un banco de puntos que era como servicio, en el cual teníamos muchos problemas con el proveedor. Estábamos un poco desconectados con el cliente, teníamos servicio al cliente, pero no tenía la agilidad que te da poder tener los comentarios en el momento. Teníamos dos problemas, uno el banco de puntos y dos queríamos atacar la omnicanalidad, pero no queríamos tener 5 sistemas para llevar esto. La alta gerencia quería implementar transformación digital en la compañía. A la hora de realizar los proyectos, nosotros queríamos una empresa seria, grande, internacional. Habíamos sufrido en proyectos anteriores problemas con proveedores que no manejaran una representación fuerte, proveedores que habían llegado, como Panamá es un país pequeño, proveedores que venían y que se desaparecían al medio año. Nosotros nos fiamos de Cosmo porque era una empresa mucho más grande, una empresa multinacional, vimos todos los créditos que tenía de Microsoft y por eso decidimos Cosmo. Tener un solo sistema en el cual atacábamos a nuestros clientes y los servíamos con el banco de puntos. 2, empezamos una nueva área de ventas que era catering a través de la parte de ventas y ahora actualmente le estamos dando servicio al cliente con la parte de contactos y con el Customer Engagement de Microsoft. ¿Cómo es actualmente después del proyecto de CRM? Actualmente ese proyecto ha creado un nuevo departamento, que es el departamento que se llama Showway Service Center, el cual da servicio al cliente. Tenemos un grupo de personas que le da respuesta al cliente en caliente. Tenemos ese mismo departamento, creó una nueva línea de negocio que se llama catering y también ese departamento da servicio al cliente y le da continuidad a todas las quejas del cliente dentro de los departamentos internos de la compañía. Los beneficios son claros. Cuando un proyecto crea un nuevo departamento y cuando empezamos con 2 personas y el departamento ha ido creciendo y siendo un departamento que ahora mismo es estratégico dentro de la compañía, se demuestra que el proyecto fue un éxito. Ventajas, una de mis mayores ventajas, y yo como director de tecnología, cuando algo está en la nube, no he tenido que preocuparme en estos 2 años que estamos trabajando en esto. Ha habido un ahorro de tener un proyecto as a service, un retorno de inversión que fue en 8 meses de la inversión y aún así, teniendo un retorno rápido, ha sido un proyecto donde ha tenido mucha visibilidad en la compañía, incluso en nuestras compañías afines en otros países. Una vez terminado el proyecto y puesto en producción, tanto la alta gerencia como los usuarios están contentos por el aumento de las ventas y por el aumento de la productividad gracias a Customer Engagement de Microsoft. Como Consul no fue solo un proveedor, sino que fue un asesor tecnológico que nos mostró las mejores prácticas de la industria.